Genial. Buenos días, estamos aquí reunidas para la defensa pública del trabajo, propuesta didáctica para fomentar la interculturalidad a través de la música en el aula de L para estudiantes refugiados de nivel B1, presentado por la masteranda doña Mariana Afonso Semergión. El tribunal está compuesto por los siguientes miembros: profesor vocal del tribunal Joaquín Macedo, profesor secretario del tribunal Pablo Cordero, profesora Gabriela Silva, presidente del tribunal. Tiene la palabra la masteranda doña Mariana Afonso. Tiene 20 minutos para su exposición y ya puede comenzar cuando esté lista. Muchas gracias. Buenos días a todos. Voy a presentar la propuesta didáctica Aquí no hay fronteras, la música conecta a la humanidad. La propuesta está dividida en 4 partes, empezando por la introducción, seguida del marco teórico, luego la propuesta didáctica y terminamos con las conclusiones. Los objetivos del TFM tenemos como objetivo general crear una propuesta didáctica para fomentar la interculturalidad a través de la música en el aula de L para estudiantes refugiados de nivel B1, con el título Aquí no hay fronteras, la música conecta a la humanidad. Como objetivos específicos tenemos definir y reflexionar sobre la importancia de la competencia comunicativa en la enseñanza-aprendizaje de lengua extranjera, presentar los conceptos y la relevancia de la competencia intercultural en la enseñanza de L, conocer el perfil del estudiante inmigrante refugiado en España, entender los beneficios que traen el trabajo con la música como componente intercultural en el aula de L, revisar propuestas didácticas para que, revisar propuestas didácticas que trabajen la interculturalidad en el aula de L para inmigrantes. Como justificación de la propuesta didáctica, hemos trabajado con inmigrantes refugiados, ya que las diversas guerras, conflictos actuales en las distintas partes del mundo culminaron en la crisis humanitaria más intensa del siglo, según datos de la Organización de las Naciones Unidas. Hemos elegido a España, ya que es el tercer país de la Unión Europea con más solicitudes de asilo, según la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Y a pesar de los esfuerzos gubernamentales de las ONGs para enseñar el español como lengua extranjera a inmigrantes, muchos de estos inmigrantes llegan como máximo a un nivel A2 y nosotros queremos ir más allá. Tenemos Málaga en nuestra propuesta, ya que cuenta con un plan de acción exterior que fomenta la integración de las personas migrantes, ofreciendo un programa para facilitar su inclusión en la fuerza laboral, que está conectado con los Objetivos de Desarrollo Sostenibles de la ONU. Elegimos también usar la interculturalidad, ya que es un enfoque comunicativo que estimula el pensamiento crítico, la empatía, el entendimiento mutuo, que son capacidades vitales en un entorno globalizado. La música, porque conecta las culturas fomentando el diálogo y es un ambiente más ameno, más tranquilo para que los estudiantes se sientan más cómodos participando y dispuestos a estar activamente en el aula. Y elegimos las canciones de Jorge Drexler, ya que abordan el tema de migración desde una perspectiva más antropológica, fomentando así el pensamiento crítico, reflexivo sobre los movimientos migratorios y la especie humana. Como marco teórico empezamos por la competencia comunicativa con los autores Himes y Canale y fomentando especialmente la capacidad de usar la lengua de manera adecuada en distintas situaciones comunicativas y en contextos sociales. Luego entramos en la competencia sociocultural, que es la capacidad de un individuo para comprender, utilizar de manera efectiva las normas y convenciones sociales de un grupo cultural específico, seguido de la competencia intercultural, que ahí tenemos que implica no solo el conocimiento de lengua, sino también sino también la capacidad de interpretar y comprender los significados culturales implícitos en la comunicación y contribuye para ir más allá de la simple coexistencia de diferentes culturas. Entonces, la idea es que estas culturas, de hecho, estén conectadas y se pueda establecer un diálogo auténtico y respetuoso entre las personas de diferentes contextos culturales. Como perfil del alumno inmigrante en España, hemos enfocado especialmente en el concepto de choque cultural, considerando que puede generar sentimientos de desconcierto, de estrés o confusión con personas que experimentan la cultura diferente de la suya.
Y esto puede impactar en el aprendizaje de la lengua, especialmente en el ámbito afectivo y cognitivo, según el Instituto Cervantes. En el afectivo serían sentimientos que pueden generar el miedo, la confianza, la incomodidad, la ansiedad o la inseguridad, y en el cognitivo puede haber un conflicto cognitivo de manera que el aprendiente se sienta un poco perdido, digamos, entre las dos culturas, ¿no? Su cultura original y la cultura meta. Enfocando en el alumno refugiado en España, hemos enfocado en la teoría de Achotegui, que es un psiquiatra español, y él comenta que la lengua el aprendizaje de la nueva lengua puede influir en el bienestar del inmigrante, impactando en la motivación del alumnado y para aprender esa lengua de acogida, ¿no? Entonces ahí hay varios duelos de la migración que pueden influir en eso, como por ejemplo la tierra, la cultura, el anhelo de los familiares, de su lengua originaria. Tenemos también los enfoques recomendados, ¿no? Que tenemos es el componente afectivo, o sea, las actitudes cooperativas que favorecen la variable afectiva, disminuyendo la ansiedad del aprendiente y aumentando su motivación. Hemos usado también la didáctica de la muerte porque es una manera de comprender y vivir de manera más consciente, en este caso teniendo en cuenta esta cultura del aprendiente, ¿no? Entonces no es una muerte total, es una muerte parcial, como he puesto en nuestra propuesta didáctica. Tenemos ahí también la música como componente intercultural, que según Fustonini tenemos que la adquisición de lenguaje, ¿no? La primera parte de la adquisición enfoca especialmente en sentir antes de razonar, que es un poco de lo que dice Rousseau también, y esto nos ayuda a fomentar la interculturalidad también a través de la diversidad de culturas y comprensión de diferentes culturas. Tenemos ahí también que la música tiene una carga emocional y afectiva muy grande y nos ayuda a desarrollar la nueva lengua del aprendiente. Entrando en la propuesta didáctica directamente, estamos ahí con las sesiones de sensibilización intercultural, entonces contamos con 6 sesiones de interculturalidad, en la que vamos a usar canciones de Jorge Drexler para fomentar la reflexión en el aula y ampliar el léxico a través de la música. Vamos a profundizar en algunos temas en particular, desarrollando especialmente perdona que estoy muy nerviosa. Bueno, las sesiones pretenden invitar a los estudiantes a reflexionar y valorar su propia historia de vida, sus conocimientos, sus raíces y conectar con su historia, conectando las culturas de manera que veamos las diferentes culturas como semejantes y no como diferentes. Entonces, la idea es conectarse por lo que hay de semejante. La clase va a ocurrir en una institución que se llama Málaga Acoge, es una ONG que trabajan de manera presencial. Estos estudiantes ya llevan 1 año y medio estudiando el español como lengua extranjera y estas clases de sensibilización intercultural serían complementarias a las clases de L. Tenemos 8 estudiantes de diferentes nacionalidades, todos de nivel B1 de la lengua. Y bueno, serán 6 clases presenciales con duración de 1 hora y 50 cada una de ellas, además de una clase extra y algunas salidas con los estudiantes para conocer la ciudad de Málaga. Entrando precisamente en la propuesta didáctica, como he comentado, vamos a trabajar 6 sesiones. Cada una de ellas lleva el nombre de una canción de Jorge Drexler, empezando por la sesión 1. Ahí tenemos la canción Frontera de Jorge Drexler, en la que trabajaremos la conciencia de la delimitación de espacio, el concepto de frontera. Vamos a hablar del impacto de las fronteras en la vida humana y aquí tenemos algunas de las preguntas que se van a plantear a los estudiantes, como por ejemplo, ¿qué sientes viendo la palabra frontera en la pizarra? ¿No? ¿Qué es una frontera? ¿Cómo visualizas una frontera? Una vez que los estudiantes se sientan más cómodos, habrá también la pregunta más adelante, ¿no? Más al final de la clase, si ellos se sienten cómodos en compartir cómo ha sido la frontera que han cruzado también, por si el profesor tiene que tener esa sensibilidad para entender si es necesario o no hacer esa pregunta, si es relevante o no, y si ellos se sentirán cómodos contando.
Aquí tenemos algunas palabras que se va a usar en el aula, que es un léxico que está presente en la canción y la idea es que los estudiantes trabajen con estas palabras conectando con el concepto de frontera y puedan usar la clase invertida para presentarlas. Y la sesión culmina con una actividad en la que los estudiantes tienen que dibujar un mundo sin fronteras. ¿Cómo sería ese mundo? Pasando a la sesión 2, vamos a trabajar con la canción de Amor y de Casualidad y ahí enfocaremos en el léxico de las relaciones familiares, del mestizaje. También se trabajará el concepto de distancia, ya que empezamos la actividad, ¿no? La sesión, con una frase de la canción anterior que es, si hay amor, me dijeron, toda distancia se salva. Entonces se va a también tener esa idea de qué es distancia, qué es lejos, qué es cerca para cada uno de ellos, que puede cambiar totalmente. Haremos me fue la palabra, oh my God, perdona, haremos, eh, bueno, trabajaremos con la canción, con la palabra amor, ¿no? Y ahí vamos a hacer un mapa mental, perdona, era esta la palabra que me gustaría recordar. Entonces haremos un mapa mental con los estudiantes para conectar con esta palabra en lo que ellos sienten y qué es amor para ellos según las distintas concepciones que hay. El profesor va a compartir un poco su historia de vida, ¿no? Y su mestizaje, como de dónde han venido sus ancestros, e invita a los estudiantes a hacer lo mismo. Como tarea final de esta actividad, de esta sesión, tenemos ahí hacer un árbol genealógico de los estudiantes. Ellos deben hacer de tarea de casa, buscan información con los familiares, si hay esa posibilidad, si no hay esa posibilidad, ellos pueden inventarla, imaginarla, ¿no? Pero la idea es que puedan resignificar su propia historia a través de un árbol genealógico y trabajando el autodescubrimiento. Pasamos a la sesión 3, en la que trabajaremos Guernica. Ahí vamos a trabajar con la canción Las décimas del Guernica de Jorge Drexler, conectada con la obra Guernica del malagueño Pablo Picasso. En esta actividad vamos a hablar de la Guerra Civil Española, en particular los bombardeos del Guernica, que ha ocurrido en 1937, y especialmente la desbandada, que es algo que no es tan hablado, ¿no? Que es un evento que ha ocurrido 2 meses antes del Guernica, precisamente en la carretera Málaga-Almería, también para conectar con la ciudad y para que los estudiantes sepan un poco más de la historia de donde estén. Haremos una introducción a las décimas, ahí al concepto de las décimas a través de esa canción. Ahí es algunas de las palabras que se va a trabajar también en la canción. Y terminaremos la actividad con una pintura del dibujo de la obra de Guernica de Pablo Picasso, precisamente, en la que la idea es que los estudiantes también puedan resignificar su historia coloreando un poco. Una de las frases de la canción de Jorge Drexler dice que no hay rojo más intensos que los grises del Guernica, ¿no? En el caso, el rojo es conecta con la sangre de la guerra y, bueno, de todo lo que pueda significar. Para que estos estudiantes puedan colorear el lienzo, ellos van a ver antes pinturas de algunos artistas, como por ejemplo el brasileño Eduardo Cobra y el artista sirio Abdallah Alomari. Pasando a la sesión 4, ahí vamos a trabajar la canción Milonga del Moro Judío, en la que vamos a trabajar las estructuras de las décimas. Entonces los estudiantes tendrán más claro cómo es esta estructura, cuál es la frase que debe rimar con la otra frase, teniendo un poco en cuenta la canción anterior, que son las décimas para el Guernica, y también pudiendo identificar en esta canción las palabras que riman, ¿no? Y todo lo demás. Se va a trabajar el conflicto de Israel-Palestina, que es el conflicto que ha inspirado precisamente esta canción. Se hablará mucho de los impactos de la guerra a través del estudio de la letra de la canción. Ahí tenemos un fragmento de la canción, ¿no? Perdonen que no me aliste bajo ninguna bandera, vale más cualquier quimera que un trozo de tela triste. En este caso, el trozo de tela triste sería la bandera. Ahí tenemos como ejemplo una imagen de la Segunda Guerra Mundial. Se va también utilizar muchas otras imágenes, incluso de la guerra actual entre Rusia y Ucrania, por ejemplo, ¿no? Y haremos un análisis detallado de cada fragmento de la canción. Este es el principal de esta sesión en particular. Pasando a la sesión 5, en la que trabajaremos con la canción
3.000 millones de latidos. Empezamos con una actividad kinestésica en la que los estudiantes van a sentir su propio latido del corazón, van a ver un poco el funcionamiento del cuerpo humano y tener conciencia de la finitud de la vida, ahí trabajando un poco con la didáctica de la muerte que hemos visto en la parte teórica. Vamos a trabajar mucho ahí en sentido literal y figurado. En este caso se trabaja también con la inteligencia artificial. Por ejemplo, la imagen que vemos ahí arriba es una imagen hecha por la inteligencia artificial. Yo la creé a partir de lo que es un fragmento de la canción, ¿no? Entonces ahí hay un fragmento que dice, pregunto al jardinero y el jardinero no me responde. ¿Quién es este jardinero? ¿Dónde está el jardinero? ¿No? Que ahí se trabaja mucho con el sentido figurado. Y la idea es que los estudiantes puedan hacer lo mismo con fragmentos de la canción, poniendo fragmentos que aparezcan como el sentido figurado y que ellos puedan crear imágenes a través de la inteligencia artificial. Otra cosa que se va a hacer en esta sesión es escribir un poema en décimas. Entonces, una vez que ellos ya han tenido una introducción a las décimas, ya han visto bien las estructuras de las décimas, cómo funcionan, ellos son invitados a escribir un poema en décimas a partir de palabras ya ofrecidas por el profesor en este caso. Y la sesión culmina con una actividad en la que los estudiantes van a presentar canciones que han sido relevantes en su vida. Perdona. Aunque cada estudiante hable una lengua diferente, ¿no? Perdona, voy a tomar agua un momento. Perdona. Entonces, bueno, aunque cada estudiante hable una lengua diferente, la idea es que ellos presenten músicas, canciones, ¿no? Que han sido relevantes en su historia y ahí en este caso ellos van a sentir, ¿no? Entonces se va a trabajar más el sentir que razonar, como hemos visto también anteriormente, a través de la música. La última sesión es la sesión 6, en la que trabajaremos la canción Movimiento de Jorge Drexler. Ahí vamos a ver los aspectos antropológicos de los movimientos migratorios a través de algunos informes que hay en internet, ¿no? Y donde se puede ver exactamente de dónde sale la gente, a dónde va y cómo eso cambia a lo largo de la humanidad. Y es muy interesante para que los estudiantes tengan sepan un poco del movimiento constante de la vida, ¿no? Que tengan esta conciencia de los movimientos, no simplemente migratorios, pero también el movimiento de la especie humana en general, nosotros como Homo sapiens, ¿no? Una cosa que también se hace en esta sesión es una representación teatral como si fuera de la canción, ¿no? A través de los primeros humanos que han llegado a la Tierra, cómo ha sido esto y cómo se comunicaban en la época, entonces también es muy interesante. Se va a trabajar mucho con la conciencia intercultural. Ellos son invitados también a compartir su historia personal y poner ahí en el mapa de dónde han venido cada uno de ellos. Trabajaremos un poco con la historia de vida de Lorena Ramírez, que es una chica tarahumara de la Sierra Tarahumara de México. Entonces se va a ver un poco de su historia. Ella es una corredora oficial, ¿no? Pero que corre siempre en sus calzados tradicionales. Luego, invitamos a los estudiantes a una sesión extra, que es una sesión de cine en la que se va a ver el documental Ara Malikian, que es un documental inspirado en la vida del violinista libanés que tiene sus ancestros en Armenia y por cuenta del genocidio armenio lo único que le quedó de Armenia ha sido un violín y él lleva la canción en su vida muy presente. Entonces, él vive en España actualmente, es un éxito, es increíble. Y es muy interesante también la manera como él habla, porque es una inspiración a los estudiantes y es un referente. Luego trabajaremos algunas actividades externas en Málaga. Ahí vamos a, bueno, caminar por el barrio de las artes, ¿no? También se va a hacer una ruta de Pablo Picasso una vez que vamos a trabajar el Guernica, aunque no esté ahí el lienzo, se va a ver un poco más de la vida del artista. Y también vamos a hacer una visita a un museo de la música. Y hay una idea de hacer un evento de cajoneada también para que los estudiantes puedan sentir la música a través del cajón, que es un instrumento primitivo que está muy presente también en la música española. Como conclusiones de la propuesta didáctica, la idea de la propuesta didáctica, aquí no hay fronteras, la música conecta a la humanidad, busca abrir un camino hacia una educación más inclusiva, respetuosa,
donde la música se convierte en un puente que une diferentes culturas y facilita el aprendizaje de una nueva lengua desde una perspectiva más humana y comprensiva. La propuesta didáctica puede ser escalada para otras regiones de España, otros países, considerando que no hay fronteras, ¿no? También se puede adaptar a otros idiomas, cambiar los temas de canciones, los cantantes, el grupo meta. En este caso, por ejemplo, he puesto al final de la propuesta didáctica una idea de utilizar estas mismas canciones, pero con estudiantes de español como lengua de herencia en Estados Unidos, también sería posible. La participación del alumnado es fundamental, así que esto puede ser bueno, una dificultad para nosotros en algunos casos. Por esa razón, hemos hecho un proceso de selección con el psicólogo de la ONG. Esto es fundamental también para entender el movimiento el momento de la vida de este migrante, ¿no? Si es el momento o no de participar de estas clases, ya que tocan cosas de manera muy profunda. Se va a trabajar con la autoevaluación y la evaluación de las sesiones como una manera de desarrollar frecuentemente, mejorar siempre. Tenemos la intención de ponerla en práctica presentándola a gobiernos y a ONGs. Como futuras líneas de investigación hay la posibilidad de trabajar con profundización profundización intercultural, y ahí en este caso sí vamos a trabajar con las diferencias interculturales, pero recordando siempre de no trabajar con estereotipos, trabajar con datos y con informaciones y siempre enfocando en la experiencia del alumnado. En esta propuesta estamos trabajando precisamente la sensibilización intercultural, es diferente de la profundización, ¿vale? Entonces hay una diferencia. También se Concluyendo, puede por favor. trabajar, Vaya concluyendo. vale, bien, bien. Se puede trabajar con la capacitación intercultural de los profesores y la didáctica de la muerte como una manera de fomentar una mirada más holística hacia el alumnado, valorando su trayectoria en el aula. Sería esto. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias por su exposición. Ahora los miembros del tribunal le podrán dirigir algunas observaciones y preguntas. Puede usted tomar nota de las mismas y contestar todas juntas después, si así lo desea. ¿Algún voluntario para la primera ronda? Venga, comienzo yo, si le parece bien, Gabriela. Vale, perfecto. Pues entonces tiene la palabra en primer lugar el doctor Cordero y aquí le dejo la palabra. Muchas gracias por la cortesía, pero todavía soy profesor. Bueno, en primer lugar, le tengo que felicitar a la Masteranda. Ha hecho primero por llegar aquí y por terminar este año tan convulso que seguro que ha sido el de este máster, y haber presentado este trabajo que tiene, bueno, pues sus luces y sus sombras, como todos los trabajos, ¿no? Lo primero es, pues que me gusta el tema, cómo está dirigido, cómo usted ha hilado esas canciones y las ha puesto en relación con la vida del refugiado, temas motivadores, ¿no? Toca desde la identidad, el origen, la experiencia de la frontera, la guerra, la vida. Y ahora, sin embargo, estas canciones me gustan, la selección es muy buena. Veo que lo que veo un poco es una falta de apoyo, de actividades que sean, que piensen un poquito más en lengua, en elementos más formales, que se acerquen para acercarse más a la canción, ¿no? Trabaja usted un poco el vocabulario, pero más desde un punto de vista léxico que semántico, o de mirar, o sea, hay actividades donde las personas comparten esos referentes que hay dentro de las canciones y comparten sus experiencias, pero después hay muy poca, como diría yo, muy poco trabajo hacia el texto. Estamos hablando de textos que tienen una complejidad enorme. Quizás esas actividades que están dirigidas a la comprensión del texto muchas veces, pues yo creo que, sinceramente, no sé si usted ha llevado estas tareas de clase, creo que muchas veces con alumnos que acaban de pasar un A2 y que están en ese inicio del B1, ¿no? Que les sería bastante complicado ese acercamiento o esa capacidad
para entender en profundidad los textos, que son, por cierto, preciosos. Y después hay una cosa que, al principio la tesis está súper bien redactada, pero esta pulsión, esta redacción tan pulcra y tan dinámica que tiene usted al principio, va perdiendo como fuelle, ¿no? Como fuerza, ¿no? Realmente es una pena, ¿no? Esa parte. Hay una cosa que me ha llamado, o sea, es decir, tienen pequeñas cosas de ortografía, como que a veces ponen las comas cuando tiene que ser un punto en los números, los dos puntos seguidos en la mayúscula, y a veces lo ponen en minúscula, no hay... bueno, pero hay alguna cosa que los autores que usted utiliza para la teoría, el marco teórico, creo que muchas veces pues, va mucho a los autores del inicio, o sea, es decir, los precursores, pero es decir, hay una falta un poco pues de autores actuales, ¿sabes? Por ejemplo, en la competencia, ¿no? Toca Hein a Canal, pero nada de Palme o Cenef. Bueno, hay una cosa que me ha llamado mucha la atención, que la página 49 es la que dice que cómo se conforma el grupo, que esto me ha llamado mucho la atención, que el grupo se conforma con personas de cada una de una nacionalidad diferente, ¿no? No me ha quedado claro si era la lengua, y para evitar transferencias. O sea, digo, ¿no? Transferencias lingüísticas o, no sé, transferencias negativas, ¿no? Ahí me queda un poco así, no lo he entendido demasiado. Y también, por último, esta es mi pregunta, ¿no? ¿Qué ventajas tiene que cada uno sea de una nacionalidad o de un origen diferente? ¿Y por qué es tan importante para conformar el grupo? Paso la palabra a mi compañero, el profesor Joaquín Macebo, y nada, le doy enhorabuena a la masteranda. Vale. Muchas gracias, Pablo, por la aportación y muchas gracias, Mariana. Me ha gustado mucho tanto la presentación como el trabajo, que como comentaba Pablo, en general me ha parecido que está muy bien redactado y daba gusto leerlo. Y sobre todo también se nota la implicación que tenías en él, ya que es un tema bonito, que bueno, a mí personalmente me parece bonito y que responde a una clara problemática. Luego las figuras también me han gustado, así por decir cosas buenas. Y nada, así que enhorabuena. Y por otro lado, quería comentarte respecto a aspectos formales. O sea, una de las primeras cosas que yo creo que habría que revisar en los trabajos son las referencias que vayan concordando. Por ejemplo, la de Arnold que tiene citado aquí en la presentación no la he encontrado en la lista de referencias. Luego me han faltado otras como Achotegui del año 2000, si no me equivoco, la de Teruel del 2013. Entonces yo creo que revísalo porque creo que ahí te faltan algunas. Y luego algunas otras, por ejemplo la de Canales, que creo que debe ser un capítulo de un libro o algo. Hay como una serie de siglas detrás que no sé muy bien a qué se corresponden. Yo creo que en eso también falta. O sea, probablemente falten algunas más por incluir a la lista de referencias bibliográficas, pero bueno, esto es un aspecto formal. Y nada, quería hacerte dos preguntas. En primer lugar, bueno, como ha dicho el compañero, las actividades pueden resultar, no sé si quizá un poco complejas. Entonces quería preguntarte si el grupo, qué forma tendría de conseguir que sea lo suficientemente homogéneo como a nivel educativo como para que a todos les resulte de la misma manera interesante o que sean capaces de llevar a cabo las actividades. Y luego, por otro lado, respecto de nuevo a las referencias, quería preguntarte, en la página 26 tú citas un informe del Instituto Cervantes y ahí lo citas como si fuera de 2002, pero luego pones que se actualiza anualmente y de hecho más adelante creo como que lo referencias a 2023. Entonces quería preguntarte, cuando ahí afirmas que, por ejemplo, que el 50% de los inmigrantes quiere quedarse en España o que la mayoría de ellos ha mejorado su situación económica, mi pregunta sería si te refieres en la actualidad o es el informe de 2002 o 2023 o cuándo sería. Y nada, eso para no enrollarme mucho, yo creo eso. Me ha gustado el trabajo, bien redactado y una buena presentación. Así que muchas gracias. Gracias. El micrófono, Gabriela, está apagado. Gracias, disculpa. Pues muchas gracias a ambos profesores. Ahora me corresponde a mí dirigirme a usted. Y pues para comenzar, me uno a las felicitaciones de mis colegas. El año de máster puede ser duro y hacer un TFM también. Y se nota la inversión de tiempo y de esfuerzo.
También creo que es un tema muy interesante, puesto que yo como inmigrante reconozco que muchos aspectos que mencionas a lo largo de tu trabajo y que considero que propone en la propuesta didáctica, pues que puede facilitar e influir positivamente en el proceso de cambio de muchos inmigrantes. Entonces ahora paso a comentarle una serie de aspectos del trabajo que son positivos. El tema, ya que como mencionaba antes, es extraordinario y preciso de abordar. Destaco el haber hecho de haber incluido algunas formas visuales, lo cual hace que sea de forma esquemática y la información presentada y sea un poco más ameno leerlo. Los objetivos están muy bien detallados y las conclusiones son coherentes. También que las sesiones están muy bien detalladas también y las considero interesantes y dinámicas. Así que por lo que veo que es algo viable y que se pueden beneficiar también muchos. Por el contrario, pues también unos comentarios que, pues, que están susceptibles a mejoras, pues sería la organización del trabajo podría ser mejorable, creo yo, que en algunas veces volvía a términos que ya habías tocado y que no los vuelvas a discutir y puede volverse un poco repetitivo. Y igual que a veces no habías tocado y hacía falta por lo menos hacer un poco de introducción a ello. Y que es lo mismo que mis compañeros, que algunas sesiones pueden que requieran más del tiempo que has puesto como aproximado en las sesiones, pues que debido a lo mismo que se requiere reflexión, se requiere un vocabulario y teniendo en cuenta que el español no es su primera lengua, muchos términos que requieren su tiempo para llegar a ello, pues para poder expresar con claridad lo que ellos pretenden, puede afectar también la rúbrica que tienes para evaluar el efecto de las sesiones. Y si bien es cierto de que existen los puntos mejorables, también creo que he podido desarrollar una buena investigación, que con creces ha cumplido los objetivos que se espera de la investigación de fin de máster. Y pues ahora tienes 5 minutos para hacer los comentarios que consideres oportunos y responder a las preguntas de los compañeros. Bueno, muchísimas gracias por el tribunal, por las sugerencias, los comentarios, por el tiempo dedicado a la lectura del trabajo y evaluación. Empezando por el comentario de Pablo, la pregunta ha sido de por qué tener estudiantes de diferentes nacionalidades, ¿no? Especialmente por el tema de la riqueza cultural. Lo que sabemos muchas veces sobre estudiantes, especialmente sobre culturas diferentes, ¿no? Hay estudiantes, por ejemplo, de Burkina Faso, de Siria. La información normalmente que tenemos de estos lugares son lo que encontramos en Internet, porque difícilmente una persona va a visitar, de hecho, este lugar, ¿no? Así que es fundamental tener el estudiante y que él diga más acerca de su cultura, porque cada persona es diferente y en este caso en particular, estas personas refugiadas muchas veces tienen vergüenza de compartir sus temas, aunque tengan mucha facilidad, por ejemplo, de adaptarse a la nueva cultura. Esto es increíble en el caso de ellos. Ellos se olvidan fácilmente de su cultura, de su tierra, de su origen, ¿no? Y la idea es que se orgullen de esto, de lo que tienen. Entonces, una cosa que he puesto, puede que haya puesto el término incorrecto, de hecho, porque haber personas de diferentes nacionalidades para que no ocurra especialmente, no sería exactamente la transferencia, pero la interferencia, ¿no? De que ellos empiecen a hablar en su lengua. Por ejemplo, no estoy entendiendo lo que dice el profesor, entonces empezamos a hablar aquí en árabe porque me facilita, ¿no? Entonces, esta sería la idea en un primer momento de tener personas de distintas nacionalidades. Hemos seleccionado en particular a 8 personas porque sabemos que son, como he puesto en el trabajo, en la propuesta didáctica, difícilmente esta gente llega más allá. Y ahí contestando ya la pregunta de Joaquín, como estas personas probablemente no tendrían un nivel, como las propuestas puede que sean un poco complejas, ¿no? Las canciones para comprender del todo. Seguramente hay mucha información en cada canción, ¿no? En cada trozo de la canción se puede como interpretar de las más distintas maneras, son riquísimas de verdad en vocabulario, pero empezamos por sentir, es lo que he puesto también un poco en la parte de la música, ¿no? Ahí lo que vamos a trabajar es la sensibilización intercultural. Sé que las canciones dan para muchísimo más y seguramente se puede analizar con detalles, como he puesto también en los agradecimientos. En la pandemia estuvimos analizando la discografía completa de Jorge Drexler, ¿no? Pasamos horas y horas, eran a veces 3 horas para una canción.
Entonces seguramente da para muchísimo. Lo que pasa es que es difícil encontrar personas como refugiadas que tengan un nivel B2, es casi que imposible. Así que vamos a empezar con un B1, con una sensibilización intercultural, recordando que estas clases son complementarias a la clase de lengua extranjera. Entonces ellos seguirán teniendo clases de español como lengua extranjera y cada 15 días nos encontramos para hacer estas sesiones de sensibilización intercultural. Entonces no es precisamente donde vamos a trabajar el componente lingüístico. Por esa razón enfocamos en la interculturalidad, en el sentir en este caso. Bueno, hablando de los términos que yo pueda corregir, sí, voy a corregir lo que sea necesario, ¿no? Incluso agradezco por comentar de las referencias, la formalidad, voy a revisarlo para mejorar lo que sea necesario. Y creo que he contestado todas las preguntas, ¿verdad? ¿Me falta algo? Gracias. Sí, perdón. No, quería decir lo que te he comentado antes del informe que ponías que era del año 2002. Sí, claro. Sí. Sí, es de 2002, perdona, es de 2002, de hecho. Hay un informe del Instituto Cervantes, está disponible en la parte virtual, ¿no? Y es un informe de 2002 y él habla de inmigrantes en general, no estamos hablando ahí simplemente de refugiados. Entonces, hay muchas cosas que hay datos de inmigrantes que pueden ser expatriados, pueden tener las más distintas situaciones en este caso. Es que yo no he encontrado datos de inmigrantes más, como en el caso del Instituto Cervantes en particular, más actualizados. Y he encontrado muchas cosas así en INE, ¿no? En algunos otros lugares, pero es que este artículo en particular me pareció muy interesante, pero es de 2002, de hecho, los datos son de 2002, aunque la publicación, por ejemplo, yo he puesto la publicación de cuando he visto en Internet, ¿no? Por eso también había la fecha de 2023 en este caso. Bueno, hemos sobrepasado el tiempo de la Masteranda para poder responder todas las preguntas, que son 5 minutos, ya vamos ya casi por los 10. Así que vamos a cerrar esto de aquí. El tribunal va a deliberar, usted espera aquí un momento y inmediatamente le informamos, ¿no? ¿Le parece bien a la presidenta? Sí, ya usted lo ha dicho todo, así que esperamos y continuamos entonces a deliberar. Sí, vamos a ver. Vamos a reunirnos en una sala privada, ¿no? Sí, si queréis os muevo. ¿Quién lo hace? Sí, por favor. Sí, Joaquín, si puede. Sí, un momentito.
Listo, aquí estamos otra vez. Pues ahora, ya después de la deliberación, a continuación procederemos a decirte tu nota del trabajo de fin de máster de doña Mariana Afonso. Pues al final, enhorabuena, se te ha quedado un 8 y aquí en Madrid el día 21 de septiembre de 2023 y damos la enhorabuena a la ya máster y a su director de trabajo. Así En que unos días enhorabuena, podrás- gracias por celebrar. Gracias. Bueno, muchas gracias. En unos días podrás recoger, una vez que llegue, que se firme el acta, podrás escribir a la universidad para poder recoger su título, ¿vale? ¿Sí? Perfecto. Venga. Vale. Enhorabuena. Enhorabuena. Gracias. Gracias. Buenos días. Gabriela, Joaquín, Sí. vamos a ver, ¿el acta la tenéis o no? Es decir, ¿el acta para firmar la tenéis por ahí?